Hola creadores, soy Alex López y los saludo en un nuevo episodio de Lex, la ley detrás de la creatividad. En un mundo donde la frontera entre lo real y lo sintético se desdibuja a cada minuto, la inteligencia artificial no es solo una tecnología, es una revolución que redefine la creación, la autoría y por supuesto el derecho. Hoy cerramos el paréntesis de Lumière y nos adentramos en la era del diluvio sintético. La IA está transformando industrias enteras, desde los medios de comunicación hasta la forma en que consumimos arte y contenido. Pero, ¿qué significa todo esto para los derechos de los creadores? ¿Quién es el autor de una obra generada por una máquina? ¿Cómo protegemos la integridad de una obra cuando la IA puede alterarla o replicarla en segundos? Para desentrañar estas complejidades tenemos un invitado de lujo, una mente brillante que ha vivido esta transformación desde múltiples frentes. Tenemos a Paolo Mischa, con más de 30 años de experiencia en la intersección del marketing, la tecnología y los medios. Paolo es fundador y CEO de Vertimedios, cofundador de Kitsune, un laboratorio que explora la IA y los asuntos públicos, y director del programa IA Acelera del CESA, formando directivos en el uso estratégico de la IA. Ha sido testigo de primera mano de cómo la IA pasa de ser una promesa a una realidad ineludible, incluso viendo cómo jurados sintéticos llegan a la televisión colombiana donde él mismo trabajó. Paolo nos ayudará a entender si esta explosión creativa es una amenaza o una oportunidad. Cómo separar el contenido mediocre del contenido inteligente en la era de la IA y, lo más importante para nuestros oyentes e interesados en el derecho, cómo podemos navegar en esta nueva realidad legal para proteger y potenciar el trabajo de nuestros creadores. Prepárense para una conversación que cambiará su perspectiva sobre la inteligencia artificial y su impacto en la creatividad de la ley. Comenzamos. Paolo, bienvenido. Pues es un placer inmenso tenerte en este espacio y por favor, pues te cedo la palabra para que hagas tu presentación, que ya pues hice algo y si no corresponde, pues me dices también. No, no, absolutamente, Alex. Es un gusto enorme estar aquí contigo y ser parte de este proceso de creación de contenido, en esa intersección absolutamente que está hirviendo, que es entre la ley y la creatividad. Todo lo que dijiste refleja lo que estoy haciendo. Llevo 2 años y medio dedicado a la adopción de inteligencia artificial en las empresas. Especialmente mi foco es ayudar al liderazgo a enfrentar los retos que le pone la inteligencia artificial generativa, obviamente. Entonces, no soy un experto de derecho, no soy un experto de creatividad, pero en estos 2 años y medio dedicado full time a este proceso de adopción, me he encontrado con muchos aprendizajes y muchos aspectos que yo creo que pueden ser valiosos, así que muy dispuesto a compartirlos, empezando por uno, ¿no? Que la IA generativa no es un cambio tecnológico, o por lo menos no es un cambio solo tecnológico, es un cambio sociotecnológico. O sea, no solamente se trata de ver cómo usamos la IA, sino de plantearnos cómo adaptamos la sociedad entera, que significa la economía, la cultura, la comunicación, al impacto de la IA. Entonces es un lente bastante más amplio que simplemente llegó un nuevo programa, llegó un nuevo lenguaje, llegó un nuevo aparato. No, aquí llegó una metatecnología que se mete con todo y que tenemos que absorber no solamente en términos de, bueno, vamos a usar una tecnología nueva, sino también en términos de cómo hacemos que la sociedad la pueda recibir aprovechando todas las oportunidades y esquivando los riesgos. Perfecto. Oye, Paolo, estuve pues, viendo una conferencia tuya muy pues, interesante sobre el diluvio sintético. Y tú mencionas pues precisamente que ya estamos viviendo el diluvio sintético. ¿Podrías explicar a nuestros creadores qué significa exactamente estar cerrando el paréntesis de Lumière? Pues sí, con mucho gusto, me encanta la pregunta y quiero dividir la respuesta en tres. Pues primero, ¿qué es
desde mi punto de vista, el diluvio sintético. Finalmente hablar del paréntesis de Lumière, o sea, cómo lo veo y qué significa, y enmarcarlo dentro de otro paréntesis más grande, que es el paréntesis de Gutenberg, ¿no? El paréntesis de Lumière tiene 130 años, el de Gutenberg tiene 500, entonces ahí es un paréntesis dentro de otro paréntesis. Pero empecemos por el diluvio sintético. Prácticamente si asemejamos cada contenido que hemos creado o que creamos a una gota de agua, la inteligencia artificial generativa permite crear tanto contenido de manera tan rápida y tan barata que estamos frente no a un millón, no a un billón, sino a trillones y trillones de contenidos que podemos generar, y esto se asemeja a un verdadero diluvio. Ya hemos pasado por la experiencia de lo digital y del hecho de que todos tenemos en nuestro bolsillo una cámara, una grabadora, un teclado, una computadora, y vimos cómo en los últimos 40 años la cantidad de contenido que hemos venido creando ha crecido un montón. Pero eso no es nada comparado con lo que estamos viviendo ahora con la inteligencia artificial generativa, que, como lo dice su propio nombre, genera con enorme facilidad y con un nivel de calidad que va creciendo. Entonces, lo que antes era un río en plena o hasta un océano de contenidos, ahora es un diluvio. Y tenemos que pensar en el futuro como una era del contenido infinito, donde prácticamente ya no podemos pensar en una estrategia de volumen, porque ningún volumen es relevante frente al contenido infinito. Uno diría, pero ya estamos ahí, ya uno sabe que, y lo sabemos los que tenemos cualquier tipo de contenido, un podcast más, un canal de YouTube más, una cuenta de X más, nadie la ve, nadie le llega, el discovery es un reto enorme. Bueno, esto es nada comparado con lo que se viene, donde el valor va a cambiar. Evidentemente hubo un tiempo en que simplemente el hecho de poder hacer un contenido te daba una ventaja. ¿Por qué? Porque los canales de distribución eran limitados, entonces cualquier programa de televisión en la era de la televisión analógica pues tenía casi que una audiencia cautiva, porque había 5 canales. Después llegó el cable y son 200, después llegó el streaming y son 2000, ahora después llegó YouTube y son 2000 millones, ahora llega el contenido sintético, el diluvio sintético, y ya es otro planteamiento. Después, si quieres, miramos cómo se puede enfrentar el diluvio sintético, pero dediquémonos a la segunda parte de tu pregunta, que es el paréntesis de Lumière. Pues los hermanos Lumière son los que inventaron el cinematógrafo a finales del siglo XIX. O sea, 1890, ahí estaban experimentando con la intuición de que si uno pone muchas fotos una tras la otra y las corre frente a una luz, ellas proyectan una imagen en movimiento. Y todos tenemos presente ese momento en que el tren que ellos filmaron aparece en esta pantalla en París hace 130 años y la gente huye y sale de la sala pensando que ese tren los va a atropellar, sin entender que se trata de una proyección. ¿Por qué? Porque no existía. Los hermanos Lumière los tomo como el símbolo de un momento en la historia del hombre, que es la ilusión de realidad. O sea, yo puedo ver algo, puedo recibir un estímulo y dejarme engañar de que eso es verdad. Yo vengo de ver Misión Imposible, The Final Reckoning ayer, y es fascinante poderse sumergir en esta realidad de Tom Cruise salvando el mundo al último segundo posible. Y bueno, eso es como la culminación de un periodo, ¿no? Ahora, lo que los hermanos Lumière, sin saberlo, nos estaban dando es un medio para conocer la realidad.
O sea, cuando yo veo algo en video, yo digo, bueno, si lo estoy viendo en video es porque tiene que ser verdad. Y ahora estoy pensando no tanto en el cine, donde los efectos especiales y la ficción ya salieron de ahí, sino en las noticias o en la manera de conocer el mundo. El paréntesis de Lumière es ese periodo en que uno podía decir, eso es verdad porque lo vi en televisión. Porque haberlo visto en un documental o en un noticiero significaba darle un nivel de credibilidad, porque era imposible simular de manera sofisticada un video de algo. El paréntesis de Lumière sigue hasta hace pocos años y ahora definitivamente se cierra. ¿Por qué? Porque volvemos a lo de antes. Cuando veo una representación digital, por defecto no le creo. Y esto es muy poderoso, ¿no? Tú piensas, antes de los hermanos Lumière, ¿tú qué podías ver finalmente? Y pongamos la fotografía ahí más o menos en eso. Podías ver un cuadro, un fresco, una pintura en las rocas, una pintura rupestre. Y tú sabías que eso no era verdad, porque era una representación hecha por el hombre. Lo que los Lumière nos dieron es esa ilusión de que si lo vi es porque tiene que ser realidad. Y ahora esta ilusión se termina y volvemos a un escenario, Alex, donde lo que yo vea automáticamente por defecto no lo creo. ¿Cuándo lo voy a creer? Cuando lo pueda tocar. Y ahí es donde de alguna forma volvemos 150 años atrás y solo podemos creer en lo que tocamos y ya no en lo que vemos, por más realista que sea. Ahí está este cierre, no tenemos idea de qué impacto va a tener, pero ¿cómo será vivir en una sociedad donde nadie cree en nada aunque lo vea, aunque se le presente? Esta es una gran pregunta. Entonces ahí el paréntesis de Lumière es el fin de la realidad por defecto. Ver ya no significa creer. Y eso entra dentro de un paréntesis más grande, que es el paréntesis de Gutenberg, el inventor de la prensa de caracteres móviles, que fue el primero en permitir al contenido de replicarse de manera exponencial. Pues la verdad, en la era no era exponencial, era lineal. Entonces siempre seguía costando hacer libros, pero fue el primer momento en que una idea podía perdurar en el tiempo. Antes de Gutenberg, la única manera de estar expuesta a una idea era estar sentado en la misma sala con el que te la estuviera contando. Era un mundo oral, el mundo pre-Gutenberg, con la excepción de los libros hechos a mano, que eran muy pocos. Entonces, con Gutenberg, las ideas encuentran un vehículo para difundirse y esto cambia el mundo. Ahora, el paréntesis de Gutenberg, que es el primero de esos dos que estamos hablando y del cual se habla hace décadas, se cierra también en estos momentos porque la proliferación del contenido y la facilidad de hacer contenido nos hace volver a un mundo donde ya no hay autores. El concepto de autor, y tú lo sabes porque eso sí es derecho, el concepto del derecho de autor es una invención muy reciente, yo creo que del siglo XVIII, Sí, y y ahora está, nace pues. de Gutenberg. Ujú. ¿Cierto? O sea, antes de Sí. Gutenberg, pues el único autor era Dios, la Biblia, y ahí estaba, o algunos pocos santos que eran los que uno decía, esto lo dijo tal. Pero las grandes historias se transmitían oralmente con una tradición donde uno nunca era el autor ni de la Odisea, ni de la Ilíada, ni nada de eso. Uno era el que la contaba. Y entonces era un contenido fluido. Y ahora con el cierre del paréntesis de Gutenberg parece que estamos volviendo a lo mismo. Tú no eres autor de nada porque lo que estás haciendo es reinterpretando, refaccionando un contenido que viene de otros autores que a su vez están refaccionando lo que otros hicieron. Entonces, bueno, ahí está. Yo sé que me fui un poco por las ramas, pero ahí tienes el diluvio sintético, el paréntesis de Lumière y el paréntesis de Gutenberg. No, pero es muy interesante. Digamos que yo sigo, digamos, listo, tenemos todo esto. Yo, digamos, viendo la conferencia tuya sobre el diluvio sintético, pues me surgen pues muchas preguntas, siendo yo, digamos, productor, creador de contenido, pero entonces, digamos, tú describes que
pronto tendremos fábricas de contenido sintético trabajando a plena marcha, ¿cierto? Para un creador de contenido que nos escucha en este momento, ¿esto es una amenaza o una oportunidad? Ambas cosas, depende de qué lado estés. Si le apostaste profesionalmente a extraer contenido de un entorno donde era difícil hacer contenido, probablemente te tienes que reinventar porque ese valor ya no va a existir. Si en cambio estás del otro lado de la línea y estás surfeando la ola, pues es una enorme oportunidad porque está todo por inventar. O sea, lo único que sabemos es que difícilmente vamos a seguir viendo la cantidad de, pongo un ejemplo, comerciales con un presupuesto de $100,000 en el futuro. Van a seguir habiendo, obviamente, porque siempre está la búsqueda del más perfecto, más emocionante, más de calidad, pero muchísimas marcas se van a encontrar en la condición de que la producción de un comercial ya no es de $100,000, sino de 10,000. Entonces no se acaba el contenido hecho a la manera tradicional, pero gradualmente va disminuyendo, y si tú estás en esa parte de la curva que disminuye, pues evidentemente no es un ambiente chévere para estar. Pero si estás en la parte de la curva que crece, que es las nuevas maneras de hacer contenido con la nueva tecnología, ahí es una oportunidad enorme. Entonces depende mucho, ¿no? Depende de dónde miras esta situación, y es una situación, digamos, común por tendencia, porque la tendencia siempre ha sido de una reinvención destructiva de la manera de hacer contenido, menos común por intensidad, porque antes, por más herramientas que existieran, siempre había un ser humano detrás. Ahora la inteligencia artificial generativa plantea un escenario donde el contenido se crea sin intervención humana. O sea, tú simplemente le dices a una máquina, hazme un comercial para vender jabón, y ella absorbe el entendimiento de qué es esa marca, ese jabón, los plus, etcétera, y te crea contenido infinito para venderlo sin intervención humana. Y eso no es ciencia ficción, eso está pasando hoy en la plataforma de publicidad más grande del mundo, que son las redes de Meta. O sea, Meta ya hoy está haciendo publicidad sin intervención humana alguna. Este es su planteamiento. Entonces estamos en un nivel de disrupción máximo. O sea, no es ni decir es un creativo más inteligente, más brillante, con más experiencia. No, es una máquina. Eso es muy interesante, Pablo. También hablas de que lo que sale barato es el contenido mediocre. En tu experiencia con IA Acelera, ¿qué separa a un creador que usa IA de manera inteligente con uno que solo busca contenido barato? Pues bueno, ahí aclaremos el tema de la mediocridad. Yo lo tomo casi que en términos matemáticos. O sea, el contenido mediocre es el contenido que está en la mitad, entre los pésimos y los maravillosos. Por tendencia estadística, el contenido generado por IA tiende a converger en este medio, aunque se puede usar IA para hacer contenido pésimo o se puede usar IA para hacer contenido extraordinario. Entonces, en ningún momento yo digo todo contenido hecho con IA es mediocre. No, se puede hacer contenido fantástico con IA, pero por definición el contenido fantástico se encuentra en un extremo de la curva y el contenido pésimo en el otro extremo. La mayor parte va a ser contenido mediocre, pero es una áurea mediocritas, ¿no? Es una mediocridad dorada, que no significa que lo podemos descartar, porque tú sabes muy bien que para los amantes de la música culta, el reggaetón es música mediocre, es más, no es ni música, pero eso es lo que escuchamos todo el día, especialmente yo que tengo hijas adolescentes, y esa es la música de nuestra vida, ¿no? Entonces, es mediocre, sí, pero la escuchamos todo el tiempo. Entonces, ¿cómo hace un generador de contenido para pelear contra esta
oleada de contenido sintético y mediocre? Es una gran pregunta, no hay respuesta. De hecho, no estoy ni seguro que se tenga que pelear esto. Probablemente uno tiene que surfear la ola y entender surfeándola qué va a diferenciar el buen creador del futuro del mal creador del futuro. Aunque yo creo que ambos van a estar usando IA y probablemente ambos van a estar generando contenido con IA. O sea, no demora que tu podcast y tu canal de YouTube va a tener un Alex López sintético, porque es mucho más conveniente subirle un texto y que el Alex López sintético se ponga frente a la cámara, porque así puedes generar más contenido y alguien que genera contenido tiene mucho que decir. Y si el límite es tecnológico, pues la IA te permite superar ese límite. Pero esto alimenta el diluvio sintético y disminuye el valor de tu contenido. Entonces, este nuevo equilibrio lo tendremos que encontrar. Eni Acelera, que es el programa de inteligencia artificial para directivos que mi empresa Vertimedios tiene en alianza con el CESA. Nosotros sí hablamos de contenido, sí hablamos de la era del contenido infinito, pero sobre todo nos enfocamos en un directivo que tiene que saber de IA para liderar a su empresa o su departamento hacia el futuro. Entonces ahí no encontramos muchos, o mejor dicho, encontramos muchos temas de marketing y de contenido, pero también encontramos muchos temas de finanzas, de logística, del equipo legal, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esta experiencia y esos comentarios que te hago, más que de IA Acelera, vienen de mi interés, debido a razones históricas, por el mundo del contenido en su intersección con la IA. Excelente, eso es una clase magistral. Y también mencionas que se salvarán los mejores, los que estén un paso adelante de las máquinas. ¿Qué habilidades específicas debe desarrollar hoy un creador de contenido para mantenerse relevante, pues, según, digamos, tu concepto? Bueno, no la veo tanto como una carrera hombre versus máquina. No creo que esto sea el futuro. O sea, no creo que nosotros, como creadores de contenido, como profesionales en general, debamos plantearnos cómo hago para ser mejor que la inteligencia artificial. No es por ahí. Donde sí es cómo hacemos para hacer equipo con la inteligencia artificial generativa. O sea, cómo logramos trabajar de la mano con la IA, conformando un equipo híbrido humano-sintético, y cómo abrimos nuevas fronteras en la generación del contenido y en la calidad del contenido, gracias a toda la potencialidad que nos trae este coequipero sintético. Entonces, esa es la visión. La visión es un híbrido y obviamente hay espacio para el creador que dice no uso inteligencia artificial generativa, absolutamente legítimo, así como en la industria musical hay espacio para el vinilo. El vinilo es de inmensa calidad, maravilloso, y no tiene ninguno de los compromisos de la música digital, que sabemos que baja mucho la calidad, pero tampoco tiene ninguna de las ventajas de la música digital, que es distribución ultra fácil, un sistema de derechos y de pagos que prácticamente es el más sencillo y el más universal posible. Entonces, ¿qué termina pasando? Que el 3% de la gente escucha música en vinilo y el 97% la escucha en su celular en baja calidad, pero porque gana pues la conveniencia, gana la practicidad. Entonces yo creo que va a pasar lo mismo. Va a haber creadores que dicen yo no uso inteligencia artificial generativa, pero la inmensa mayoría la va a usar porque es mucho más práctico. Entonces, ¿qué habilidades tiene que tener un creador de contenido en el futuro? Pues primero tiene que tener empatía sintética. Esta es una habilidad blanda que define la capacidad de entender intuitivamente a la máquina. Cuando digo máquina, puede ser un modelo grande de lenguaje, o puede ser un generador de imágenes, o puede ser un generador de música, lo que sea. O sea, cada uno va a tener su máquina al frente,
y algunos vamos a desarrollar esta empatía sintética, que es lo mismo de la empatía humana, pero en vez de dirigirla a un otro ser humano, la dirigimos a una máquina. o la máquina. Y la empatía sintética, pues, ¿cómo se desarrolla? Pues usando máquinas. Así como la empatía humana la vamos desarrollando desde que nacemos en nuestras interacciones con los demás, nos puede salir bien o nos puede salir mal, porque nosotros sabemos que hay personas empáticas y personas no empáticas, y lo mismo va a pasar con las máquinas. Si las usas, si las empiezas a entender, si empiezas a entender sus motivaciones, su mirada, su punto de vista, puedes generar esta relación empática que te permite trabajar mucho mejor con ellos. Entonces yo te diría que esto sería una primera habilidad blanda que un creador de contenido necesita para ser exitoso en este mundo de equipos híbridos. Ya. Y digamos, siguiendo con tu conferencia, pues que la escuché muy atentamente, y tú dices o predices que frente a una oferta infinita el precio tiende a cero. ¿Cómo puede un creador monetizar su trabajo cuando la IA puede generar contenido similar gratis? Gran pregunta y probablemente la respuesta es no puede. La inmensa mayoría de los creadores de contenido no van a poder monetizar su contenido. No habrá hasta que no nos inventemos, y aquí es como la luz al final del túnel, hasta que nos inventemos un modelo que permite repartir hasta los últimos estadios de la cola larga. Sabemos que siempre va a haber, no sé, podcasters como Lex Fridman o Joe Rogan, que tienen contratos de 100 millones de dólares, y habrá del otro lado 100 millones de podcasters que no le entra ni un dólar. Esto es el mundo digital, no hay novedades ahí. Pero habrá muchos más generadores de contenido y generarán mucho más contenido. Entonces la cola larga será infinitamente más larga y no tendrá ningún ingreso. Pero la verdad, ni uno. O sí, tal vez $1, $2, $3 al mes, pero eso no es una profesionalización de la generación de contenido, es una desprofesionalización. O sea, la expectativa de que uno porque generó contenido tiene que ganar plata se va a acabar. Uno genera contenido porque le gusta, es como un hobby. A menos que a menos que dos cosas. Uno, tengas éxito. O sea, te muevas de la cola larga a la mitad o a la cabeza. Y ahí sí vas a monetizar muy bien tu contenido. O dos, que se sigan desarrollando esos mecanismos de distribución de los ingresos a los Spotify, a los YouTube, donde la carrera no es tanto que el creador suba a la cabeza, sino que la monetización baje a la cola. Pero esto yo siento que para resolverlo necesitamos esa intervención sociotécnica que decíamos, replantear de manera radical todo el derecho de autor y todos los derechos patrimoniales asociados al derecho de autor. Porque si el autor se muere, por el cierre del paréntesis de Gutenberg, no tiene sentido distribuir los ingresos a los autores. Todos somos autores. ¿Autores de qué? Del conocimiento de la humanidad. Entonces, si algo que yo escribí fue usado por un modelo grande de lenguaje para entrenarse y aprender a escribir, y ese modelo se monetiza, yo también tengo que tener mi parte. Porque yo escribí un blog hace 20 años, o porque yo escribo Emergente, mi newsletter, y ellos lo usaron para entrenar su modelo. ¿Dónde está mi centavo de dólar cada vez que alguien paga $100 por ese modelo grande de lenguaje? Esto hoy es imposible. ¿Por qué? Porque construimos todo el modelo de remuneración sobre la figura del autor y no estamos preparados para monetizar cuando esa figura se muere, se acaba, ya no existe. Entonces yo siento que como creador de contenido, si tu objetivo es vivir de eso, tienes que estar preparado a lo mismo que un músico o un actor sabe que pasa.
que el porcentaje de personas que pueden vivir de eso es mínimo. A los demás les toca pues mantenerlo como hobby y vivir de otro trabajo o de otra profesión. Entonces, no sé si sea una respuesta correcta políticamente, pero es lo que se me ocurre. No, no debemos tener respuestas políticamente correctas porque, digamos, estamos hablando de un escenario mundial, ¿cierto? Digamos que llevando esto al contexto latinoamericano, que sé que entiendo que es donde trabajas con Kitsune, ¿cómo ves que nuestros creadores puedan aprovechar esta revolución sin quedarse atrás respecto a mercados más desarrollados? Bueno, primero una aclaración. Kitsune, que es el laboratorio de inteligencia artificial para asuntos públicos que desarrollaron mi empresa Vertimedios y Vali Consultores, sí trabaja inteligencia artificial, sí trabaja a nivel latinoamericano, pero muy enfocado en los asuntos públicos. Entonces, en cómo tornar más transparente la actividad legislativa y los grupos de interés en el continente para que las grandes empresas se sientan más cómodas invirtiendo en América Latina. Entonces, digamos que Kitsune es un proyecto maravilloso, súper exitoso. Ya llevamos más de un año trabajando Kitsune y ya estamos activando nuestro laboratorio, pero no tiene que ver con la generación de contenido per se, con la industria de los contenidos. La mirada latinoamericana para la industria de contenidos es, yo creo, relativamente optimista, en el sentido que nosotros somos un idioma que es el segundo más difuso del planeta. Entonces, un creador de contenido como tú, que habla en español, tiene 600 millones de potenciales oyentes. Un creador de contenido italiano tiene 60 millones. Entonces, ya ahí hay un tema de facilitación. Segundo, un tema cultural, porque evidentemente América Latina no es solo una unidad lingüística, sino que es un continente casi homogéneo en términos culturales. Evidentemente no al 100%, pero está más cerca. Entonces yo creo que hay que entender cuáles son los contenidos relevantes para este mundo de un lado. Del otro lado, todas esas barreras de idioma se van a caer porque ya en pocos años esta conversación que estamos teniendo en español automáticamente se puede traducir a 60 idiomas y nos cambia el movimiento de los labios. Entonces, al final lo único que queda es ¿qué vas a decir que sea relevante? Este es el tema. ¿Cuál es tu nicho? ¿Dónde contribuyes a la conversación? ¿Qué tienes para decir? Y definirlo y lanzarte. Y el mercado, ahora ya aclaramos las comillas, te definirá si lo que tienes para decir es interesante o no, o sea, si vas a construir una audiencia o no. Y no es solo el mercado, en realidad es el algoritmo, porque todo lo que tú hagas va a pasar a través de un algoritmo. Y ese algoritmo es el que decide si lo tuyo pega o no pega. Entonces ahí es donde yo creo que el creador de contenido termina estando en las mismas de hace 100 años, donde para que escucharan tu voz como creador de contenido tenías que seducir al director de programación de la radio, porque si no nadie te iba a escuchar. Y entonces hoy tienes que seducir al dueño del medio, que es el algoritmo. Entonces, ¿qué tienes tú para seducir al algoritmo? Y ahí es donde te puede ayudar bastante la inteligencia artificial, pero asimismo puede ayudar a todo el mundo. Un diluvio es complicado de enfrentar porque la inmensa mayoría de los animales que no suben al arca, pues se ahogan. Correcto. Sí, hace un rato dijiste pues, una frase poderosa que es hasta que lo único real sea lo que podamos tocar, como solía ser. ¿Cómo se prepara un creador para un mundo donde nada digital será creíble por defecto? Si es un creador de noticias, la pregunta es fundamental. Y creo que el camino es la confianza, ¿no? O sea, la marca que tenga la credibilidad de que sus noticias son reales es la que se va a abrir camino en este futuro.
y esto equivale de manera casi uno a uno con un creador individual. O sea, Alex López va a ser una marca, ya lo es. Lex, la ley detrás de la creatividad, es una marca. Entonces, si la gente dice, le creo a Alex o le creo a Lex, eso te va a ganar este reconocimiento y esa confianza que es el motor del consumo de contenido de aquí en adelante. De alguna forma siempre lo fue, ¿no? El tema es que la confianza uno se la ganaba por defecto. Cuando había 3 periódicos en un país, pues eso eran los periódicos de confianza. Ahora hay 3.000 millones de creadores, entonces va a ser un poquito más difícil establecer esta confianza. Si eres un creador no de noticias, sino que quieres simplemente entretener a la gente, bienvenido a los Juegos del Hambre, porque vas a tener tus 15 minutos de fama. Si eres bueno en monetizarlos, felicidades. Si eres malo, tal vez nunca vuelvan, porque el que define quién tiene éxito es el algoritmo. Ahora, evidentemente el algoritmo no es un déspota malévolo que quiere ilusionar a todo el mundo, darle un poquito de éxito y después quitárselo de por vida. Se puede surfear el algoritmo, pero es un arte. Entonces el creador de contenido que quiera tener éxito, pues tiene que crear muy buen contenido y surfear muy bien el algoritmo. Y si su contenido no tiene que ser real, sino solamente divertir, entretener, etcétera, pues ya esa preocupación no la tiene, ¿no? Sea lo que sea, le va a funcionar, porque el objetivo es que la gente se quede ahí consumiendo su contenido. ¿Y crees que pronto veremos series completas generadas por IA en Netflix? Completas. O sea, En Netflix no pronto no, porque es es complejo hacer una serie completica con IA hoy, y va a seguir siendo complejo, porque si bien es cierto que con la IA generativa puedes hacer fragmentos de video con inmensa facilidad, mantener esa coherencia a lo largo de 8 capítulos de 45 minutos, hoy es realmente muy difícil. Ya estamos viendo películas hechas con inteligencia artificial, entonces el camino empezó, pero cuando lleguemos a la serie hecha completamente con IA, yo te le pongo por lo menos, no sé, 5 años. O sea, en 2030 sí vamos a ver una serie hecha solo con IA generativa. Si la vamos a ver en Netflix, no estoy seguro. Probablemente la vamos a ver en YouTube, porque Netflix es el último capítulo de la televisión, no es el primer capítulo de algo nuevo. Entonces Netflix se basa mucho en la calidad del contenido. El que es el primer capítulo del futuro es YouTube, donde no hay un bloqueo, un filtro a los creadores. O sea, no hay nadie que decide esto sí lo vamos a montar a YouTube, esto no. Tú lo montas. Entonces ahí es donde creo que vamos a ver la primera serie hecha completamente con IA. Pablo, muy interesante todo. O sea, yo quedo muy feliz pues de esta charla. Eh, Quisiera, digamos, para cerrar, dos cosas. La primera es, si tuvieras que darle un consejo a un creador de contenido que está empezando hoy en plena era del dibujo sintético, ¿cuál sería? Y la segunda es, digamos, que nos digas dónde podemos encontrar tus redes para seguirte y que podamos seguir pues, surfeando esta ola que todos estamos ahí montados, digamos, los que creamos contenido y los que producimos contenido, no solamente con IA, sino real, pues ya como para que cerremos y pues con el agradecimiento inmenso de mi parte de que hayas aceptado esta invitación. O sea, para mí es muy importante y pues nada, de ahí te dejo, digamos, la pregunta y también pues, que nos regales tus redes para poder seguirte. Fantástico, Alex. No, es un placer para mí tener esta conversación. Yo ya soy suscriptor de tu canal, que de hecho tiene un número de suscriptores altísimo por haber empezado hace tan poco tiempo, entonces yo sé que va a ser un éxito.
y te deseo que seas uno de esos creadores que están en la cabeza y que puedas monetizarlo ampliamente y que la próxima entrevista sea en tu yate en Mónaco, Monte Carlo. Pero bueno, más allá de esto, yo también surfeo en ese mundo de la creación de contenido y ya vamos para allá, pero primero un consejo a los creadores de contenido. Puede parecer un poco contradictorio con lo que estábamos diciendo. Yo le dedicaría poca energía a surfear el algoritmo. Eso se lo dejaría al azar. Es muy importante entender el algoritmo, cómo funciona y cómo hace que tu contenido suba a la superficie y que la gente lo pueda encontrar. Esa discoverability es fundamental, pero no es la razón por la cual la gente te va a seguir. La razón por la cual la gente te va a seguir y a consumir es por lo que dices y por lo que tienes que decir. Entonces el consejo es el más banal posible, pero yo siento que está a la raíz. Es de qué vas a hablar, por qué, y acláralo, acótalo, redúcelo a su mínima expresión y enfócate. Y muy pronto sabrás si por ahí hay un camino o no hay un camino. Segundo aspecto de esto, ya que estás tan enfocado y que no estás surfeando el algoritmo como parte fundamental de tu trabajo, prepárate a esperar largo rato para que tu contenido sea descubierto por un número importante de personas. Un número importante que puede variar. O sea, si tú dices, lo mío es la adopción de inteligencia artificial en las empresas y quiero hablarle a los líderes de empresas de América Latina, como es mi caso, pues tu público objetivo no son 100 millones de personas, son probablemente 10.000. Entonces, pero igual llegar a esas 10.000 te va a tomar mucho tiempo. Entonces, claridad en qué vas a decir y paciencia para que esto que tienes que decir pueda llegar a la superficie de los varios algoritmos. Tal vez para completar con la tercera sugerencia es eso que tienes que decir, ponlo en varias botellas, ese mensaje, ponlo en varias botellas y lánzalas al agua, porque tú no sabes cuál va a llegar. Entonces no te limites a estar solo en TikTok o solo en YouTube o solo en newsletter, porque evidentemente esto reduce tu probabilidad de subir a la superficie. Porque cada contenido que tú haces es como comprar un boleto de la lotería. Tú no sabes cuál es el que va a ganar, pero si compras 10 boletos, es 10 veces más probable que ganes. Entonces hasta ahí van mis 3 consejos. ¿Y cómo seguirme? Pues en LinkedIn me pueden encontrar como Paolo Miscia. Soy el único Paolo Miscia de LinkedIn. Aquí lo van a ver, ahí está. Perfecto. Entonces si buscan Paolo Miscia en LinkedIn, ese soy yo. Y en LinkedIn publico tal vez el contenido más episódico, ¿no? Algo que me llama la atención o algo que haya hecho o visto, lo comento en LinkedIn. Y es una comunidad muy activa, muy chévere. Hecha prácticamente obviamente hablando solo de adopción de tecnologías emergentes y en los últimos 2 años solo de inteligencia artificial, porque es la que se ha consumido todo el oxígeno que había en la habitación. Después yo tengo otra línea de contenidos más allá de mi LinkedIn que es Emergente. Emergente es por ahora un pequeño multimedios porque vive en newsletter, en podcast y en columna. El newsletter está en Substack. Emergente se escribe como la palabra emergente, pero sin las 4 E. O sea, terminan siendo solo consonantes, ¿no? M-R-G-N-T. Se pronuncia emergente y está disponible en Substack, que es la plataforma de... Yo sé que tú lo vas a poner en los show notes, es paolomiscia.substack.com y ahí hablamos solo de adopción de inteligencia artificial generativa y otras tecnologías emergentes en empresas de América Latina. Súper, súper de nicho. Si tú eres una gerente o un gerente
que tiene la responsabilidad de adoptar inteligencia artificial generativa, o si tienes tu propia empresa, o si eres alguien empleado de una empresa que está adoptando IA generativa, o si eres una persona que quiere adoptarla en su vida, Emergente es para ti. Es el espacio. Y Emergente también es un podcast que está por ahora en Spotify, Apple Podcasts, donde ya el tema es el mismo, adopción de inteligencia artificial generativa en América Latina, pero el formato es diferente, son conversaciones con protagonistas, con personas que tienen algo que decir sobre esto. Ahí ya tuvimos a José Fernando Flores, a Carolina González, viene, pues probablemente ya va a estar Giovanni Stella cuando hablemos de esto. Son todas personas que tienen la experiencia concreta de haber adoptado IA generativa, y estas las encuentras en Emergente, siempre sin las 4 Es, MRGNT, en Spotify. Y ahí a disposición, todos estos son mis hijos. Quiero mucho las conversaciones que se generan a través de Emergente y de LinkedIn, así que todas y todos bienvenidos a entrar, a seguirme y a conversar conmigo de esos temas, porque para cerrar, evidentemente, cuando hablo no aprendo, yo aprendo cuando escucho. Y esos son 3 canales, no solamente para hablar, sino también para escuchar. Pablo, gracias por tu intervención. O sea, es una clase magistral la que vimos y los esperamos en el siguiente capítulo de Lex, la ley detrás de la creatividad. Gracias, Alex.